Hay un problema que se ha presentado porque Octavio Paz y su pareja, Mari José, no tienen parientes. Entonces hay un ahí legado valiosísimo en cuanto a archivo, fotografías, merecimientos, dinero. Y acuérdense que tienen 3 residencias, bueno, 3 propiedades a donde les fueron cedidas, pero su principal casa estaba a punto de venirse abajo, en Paseo de la Reforma. Entonces todo eso está como un patrimonio que no hay reclamación de familiar. Amigos y colaboradores enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, para solicitar que el gobierno emita una declaratoria de monumento artístico que ampare este legado, que se protejan sus archivos, bibliotecas originales, manuscritos, obras de arte, fotografías y todo tipo de documentos reunidos por la pareja para la investigación de su obra y de la cultura mexicana moderna, dice la carta. Consternados por la muerte de Mari José Paz, ocurrida el pasado jueves 26 de julio, y preocupados por el destino del vasto legado cultural que ella y Octavio reunieron, solicitamos que las autoridades competentes den salvaguarda del patrimonio nacional y que se rinda información acerca de la situación que guarda dicho legado. Hay un abogado que ya de inmediato empezó trámites para decir que él era el asesor jurídico. Oh, caray. Me extraña que no haya dejado un testamento, instrucciones para manejar este enorme y valioso acervo. Una fundación, pues yo recuerdo a Alfonso Reyes, tampoco tuvo descendencia. ¿Y qué es lo que creó? Pues la Capilla Alfonsina, que primero estuvo aquí en México, ahí en la calle de Benjamín Gil, y después se fue a Nuevo León, a Monterrey, aunque dejaron aquí una especie de sucursal. Pues yo creo que pensaron que no se iban a morir y tuvieron ese descuido. Y Mari José no tenía un abogado de su confianza, aseguran los firmantes de esta carta. Me consta, subraya un investigador del Colegio de México, que conoció a la pareja desde 1979. Incluso había tenido algunas malas experiencias con algunos abogados anteriores. 11 personajes de la vida cultural que trataron en los últimos años a Mari José, preocupados por este legado de paz, firman la carta. El poeta siempre se negó a tener un agente literario. Él tramitaba todos sus asuntos en ese orden. Él mismo gestionaba y manejaba derechos para su obra. Hay varios datos de esta situación tan extraña, pero yo creo que con eso ya usted está informado de a ver qué determinación se toma y quién se hace cargo, bajo qué responsabilidad. Tal vez cultura, ¿no? Bueno, ¿quién es el encargado de definir qué va a pasar con todo esto? Un juzgado. Ser un juez. Un juzgado, porque como se mueren intestados,
Se lo van a pelear. Pero, ¿quiénes? Se supone que esto debería de ir a la beneficencia pública y ellos lo deberían de manejar o de repartir. Pero es curioso, no hay interés, pareciera que no hay interés. Fabricio Mejía abrió una página de esas de Change, donde vas y firmas. Firmas desde tu computadora, desde tu teléfono, sentado en tu cama, si quieres. Y llevaba 70 firmas y luego 100 y cacho. Ese es el interés que tiene el patrimonio de paz. Produce mucho dinero al año, y además hay colecciones ahí como la de Alichu Macero. Entonces, Cultura debería de pagar, pero ¿a quién le paga? Y necesita ir al juzgado a pelear la propiedad, y luego una vez que pelee la propiedad, ¿a quién se la van a dar para manejarla? Yo no sé por qué no la vendieron antes. Los grandes la han vendido, Fuentes, todos, y a universidades extranjeras. ¿Y lo llevarán en sus restos al monumento dedicado a las personas más relevantes? Sin duda, sin duda. Pero el problema es que los van a separar o los van a poner a los dos ahí. Porque había un requisito de que debían transcurrir determinado tiempo, ¿no? Para tomar la determinación. No, algunos llegaron directo de la agencia funeraria a la rotonda de los hombres ilustres. Amado Nervo, por ejemplo, no pasó ni un día fuera de... No, pero esa fue otra época. Sí, porque ahora creo que tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Pues esta, ¿cómo se llama? La maestra. Emma Godoy. Pues, también. No, fue tardó años. Tardó años. Y entre el patrimonio de Octavio Paz están las propias cenizas de Octavio Paz. Ella las tenía en su casa. Entonces, hasta eso no se van a pelear. En estos casos se tiene que abrir un intestado, quien sea interesado, y van a citar a los parientes, ya sea colaterales o en línea directa. No y existen. Si no existen y no existe testamento, ojo, porque antes los testamentos se hacían muy fácil, ahora hay un registro nacional de testamentos. En ese caso son bienes mostrencos, así se llaman, y pasan a la beneficencia pública. O sea que de todas maneras sí se las va a poder. Pero ese es el riesgo. La beneficencia no los puede, Sí, no ¿a puede dónde va a dar? venderlos, ni puede cederlos a beneficencia. Ni puede llegar a una universidad estadounidense, como ha sucedido en otros casos, para llevarse hasta el último papel del archivo. Pero no los puede pelear la UNAM o Cultura o el propio gobierno como un legado cultural de la nación. El gobierno sí. Eso es lo que se está pidiendo. Sí. Que sea cultura. Pero fíjate qué terrible, porque eso muestra la personalidad de Octavio Paz. Claro. Egocentrista. No, pero Octavio ya se murió hace años. Por eso, pero él tampoco dejó testamento. Pero no es problema de él. Él no lo había pensado. Él tenía una hija, él tenía una pareja, él tenía una ex esposa. Cuando él se murió, tenía mucha gente alrededor. Él no es culpable. Pero sí hay un sentido de un poco de envidia de Marillo, de guardar todo eso como para ella y no pensarse eterna. Sí, es justo el punto. No. Si ella no iba a dejar nada, hay una forma en la que ahora se pueden hacer las cosas que sí, claro, no tiene toda la validez oficial, pero cuando no es un testamento en forma, con que la persona haya dejado un legado, que es lo que llaman un legado, una carta de puño y letra diciendo esto así, pero si ella no tenía a quién y no pensó nada, ¿qué se va a hacer con todo esto? No, Ojalá que quede en cultura, y ojalá que no solamente ahí, sino que se haga museo y que se haga, pues Él bueno. sufrió mucho cuando se quemó un patrimonio irrecuperable. Tenía libros de un extraordinario valor que quedaron ahí convertidos en cenizas. Pero no sabemos que él funda varias instituciones culturales importantes, ¿no? La revista Letras Libres, por ejemplo, él la funda, y ahí atrás hay una empresa muy identificada con Octavio Paz y con sus libros y demás.
es imposible que no haya una sola referencia o legado o alguna. No sabemos realmente si dejó o no Marijo su. Eso es lo que testamento. yo quería decir, Mario. No hay. Tan dolido se quedó que ya no pensó en nada. Y luego a ella le transmitió ese pesar y esa depresión. Yo creo que así fue, se les pasó el tiempo. No. Y no tomaron esa precaución por lo doloroso que había sido esa pérdida y el no estar bien de salud ambos. No, era tan envidioso que siguió pensando en él. Si en ese momento hubiera tomado conciencia del accidente, hubiera dicho, bueno, aquí están todas estas bibliotecas y las pongo a resguardo de cualquier institución que sea capaz de cuidarlas. Vamos hasta la Biblioteca México. Le puede abrir un ala, a todo lo que tenía le es capaz de abrirle un ala con seguridad, con eficiencia, con acceso para que todos los hubiéramos manoseado. Él no quería repartir eso. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Creo que ella y él se quedaron con la idea de somos eternos y vamos a durar. Y no vamos a repartir esto. Pero una carta no tiene validez y no hubiera servido en este caso porque estamos hablando de un patrimonio que yo no sé cuánto valdrán los libros que están ahí. Pero sí sé que por lo menos en regalías Octavio Paz anda produciendo como 5 millones al año. Bajita la mano. A ver, aquí tenemos más sobre este enredo de Octavio Paz y su legado. Primero, parte de la biblioteca personal resultó destruida en un incendio al parecer fortuito. En su casa en la Ciudad de México, la madrugada de un domingo, Paz, de 82, y su esposa María José, a quienes el fuego sorprendió cuando se encontraban acostados, percibieron el humo, resultaron ilesos, pero el galardonado con el Nobel de Literatura 1990 perdió en el incendio cientos de libros a causa de las llamas, que también calcinaron cuadros, alfombras y numerosos muebles. Ya repuestos, tras pasar la noche en un hotel, declararon las pérdidas. Algunos de los libros los heredó de su abuelo. También tenía pinturas y objetos que recibió como regalos durante muchos años. Luego, los bomberos creen que fue provocado por un cortocircuito en un aparato de televisión. Esto es lo que se reportó cuando sucedió el hecho. Pero los archivos de las revistas Plural y Vuelta terminaron en la Universidad de Princeton. Cuando le pregunté, dice un reportero, a la viuda de Octavio, en cuánto los habían vendido, se ofendió. Dijo que buena parte de los archivos que tenía en su departamento se habían quemado. Y después abrimos cajas con libros y documentos chamuscados que la propia María José había recogido entre los escombros. La Biblioteca Nacional restauró algunos libros y otros solo fueron un montón de ceniza. Se señala aquí de las propiedades de que hablábamos hace un rato. Importan los departamentos de París, en Polanco, y los dos de Guadalquivir y Reforma. El archivo, derechos de sus obras, todo esto que está como en el limbo, como en el aire. Las propiedades y las regalías darían lo suficiente para mantener un museo. Si se manejara y si hubiera una propiedad donde se pudiera explotar la autoría intelectual de sus obras
y manejar el patrimonio que tiene. Pero ¿cómo se hizo de Monsiváis? ¿Él determinó? Él donó. Él sí se preparó y además era un tipo compartido. ¿Y repartió hasta los gatos? Sí, a los vecinos. Todos. Vecinos se hicieron cargo de los famosos gatos. También los de Paz y María José. Lo único que rescataron fueron los gatos. Su hija y la mamá de su hija tenían gatos en Cuernavaca. También, una de las escenas más difíciles es alguien que le encargaron el gato y se le perdió. Y entonces dice que se quería suicidar porque no encontraba el gato de María José. Y el gato regresó a los 3 días, cansado, con hambre y algunas heridas. A ver, solo por curiosidad. En 1990, Octavio Paz, Nobel de Literatura. Él, 76 años. Y el premio en efectivo, $700,000. Algo debe quedar por ahí.